Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, mis amigos y mis amigas. Estamos en un dominguito de relax aquí, ¿verdad? Estamos descansando, mañana hay que ir a trabajar, ¿verdad? Nomás que nos quedamos en la plática de que por qué los apóstoles del primer siglo sí no pidieron los diezmos a los hermanos. ¿Y por qué los apóstoles del tiempo contemporáneo que estamos viviendo ahorita sí pidieron los diezmos, verdad? Yo me refiero al hermano Aarón, al hermano Samuel y al hermano Nazón Joaquín. Entonces, esa es la interrogativa. Yo charlé en una ocasión con un hermano de la iglesia de la Luz del Mundo y le dije que por qué estaba establecido eso dentro de la gracia si eso había pertenecido a la ley. Entonces el hermano empieza a explicar de que eso venía como un gesto de imitación hacia Abraham aquel acontecimiento que él tuvo. Allá lo narra en el libro del Génesis, por allá en aquellas partes, cuando él salió y guerreó contra tales reyes y los derrotó y les quitó el botín. Y ese botín, dice la palabra de Dios, el libro del Génesis, que le dio el diezmo al rey de Salem, que venía siendo Melquisedec, ¿verdad? Ok. Bueno, yo estaba todavía en algo de como que no convencimiento, porque digo, bueno, el icono de nuestra fe viene siendo nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros alcanzamos salvación para nuestras almas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la pregunta es esta, ¿verdad? Queda como en interrogativa de que qué está pasando, por qué, y no solamente los hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo, que reconocidos o se han proclamado apóstoles, sino que también otras congregaciones, por ejemplo, Caixa Luna también se identifica como apóstol, un mentado Samuel, y varios que se han identificado en el mundo evangélico como apóstoles, ¿verdad? Ok, yo en lo particular no acepto de que ya haya apóstoles contemporáneos, ¿verdad? Pero si así se quieren ellos llamar apóstoles, porque en sí, ya yendo a la concordancia bíblica, apóstol viene siendo aquel ministro, aquel discípulo, aquellos discípulos que fueron 12, profetas, tiene varios nombres, ¿verdad? Y sí podría, vamos a decirlo así, una persona que autoproclamarse apóstol, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, apóstol es aquel que aporta algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo fue el primer apóstol. Él aportó algo muy grande y algo muy nuevo, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de Judá, porque acuérdense que ellos estaban separados. Ellos estuvieron separados y ahorita vamos a la lectura bíblica, ¿verdad? Apoyándonos en eso. Estuvieron separados y él fue y les predicó a todo el territorio de Israel, a Samaria, que eran las 11 tribus que se separaron en aquella ocasión de el rey Salomón. Después de que murió Salomón se separaron esas 11 tribus y quedó nomás la tribu de Judá, de la cual nació nuestro Señor Jesucristo, el legislador. Bueno, ellos en aquel entonces todavía seguían una ley, la ley de Moisés. Y dentro de los indicativos de la ley de Moisés, según los estudiosos de la Biblia, porque yo la verdad no me he dado a la tarea de investigar eso, pero los estudiosos de la Biblia dicen que son 613 indicativos que daba la ley, lo que sí se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Ok, para allá vamos, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él todavía vino y no solamente, sino que cumplió la ley, cumplió los mandamientos de la ley. Él no la quitó todavía de momento, ni la abrogó. Ahorita viene el misterio en donde quedaron todas esas cosas hechas viejas para darle continuidad a otras cosas hechas nuevas. Es decir, ya de los tiempos de mi Cristo
y de los tiempos de los 12 apóstoles que instituyó el Señor en su sola potestad, ¿verdad? Entonces, aquí está la interrogativa, ¿verdad? ¿Por qué aquellos 12 apóstoles no pidieron el diezmo a las iglesias de Galacia, de Éfeso, de Corintio, de Roma, de Colosas, de Filipos, a la iglesia inclusive ahí de las iglesias de Israel, ¿verdad? Porque el Señor levantó obra de las dos naciones, hizo miembros, hizo discípulos? ¿Por qué los apóstoles no pidieron el diezmo? Dice la palabra de nuestro Dios en los evangelios que nuestro Señor, cuando andaba predicando la palabra del Señor, hubo mujeres que le servían de sus bienes quizás. Ellas participaban y le servían, le daban su comidita, le daban su vestuario. Yo imagino que a él y a los 12, o a los 12 también a lo mejor sus familiares los ayudaban de cierta manera, pero el Señor siempre proveía, porque a eso vamos, esa es la ley de mi Cristo, de que el Señor iba a proveer para todo. Ahí está el ejemplo cuando mandó no sé si fueron 70 cuando los mandó de dos en dos y dijo: no llevéis doble vestido, no llevéis doble alforja, no llevéis nada de eso, porque el obrero digno es de su salario. Entonces el Señor proveía a almas caritativas, a almas que creían en el Señor, porque todavía existía la ley de Moisés. Y pues de una manera el Señor proveía y les daban el sustento, les daban el alojamiento, y ellos seguían su camino a lo que habían sido encomendados, ¿verdad? Entonces aquí la interrogativa es esta: ¿por qué el diezmo, los pastores, los apóstoles contemporáneos sí lo impusieron? En una ocasión dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? Dijo el apóstol Santiago que, hablando de la ley, ya había partido el maestro, ya eran cartas apostólicas, de que no le convenía a la membresía mezclar la ley con la gracia. ¿Por qué no le convenía? Porque la ley eran 613, según los estudios de la Biblia, 613 indicativos de qué debías de hacer y qué es lo que no debías de hacer. Entonces el apóstol Santiago decía: y si alguno fallara en uno de estos puntos de la ley, ese transgresor se hace de toda la ley. Por eso decía: no te conviene meterte en eso, porque el Señor ya quitó las enemistades de la ley. Vete en la gracia, decía el apóstol Santiago, vete en la gracia, te conviene mejor. Y así lo dijo nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar, porque liviana es mi carga y ligero es mi yugo. Cuando el Señor falleció en el madero, ahí se cumplieron muchos misterios que todavía no se cumplían mientras Él anduvo en pie. Porque los indicativos de la ley en cuestión del diezmo, ¿verdad? No era dinero, eran especies, era cierta parte de la cosecha que se tenía que aportar para que sobrevivieran los hijos de Leví, que a ellos no se les dio tierra, porque ellos fueron elegidos para el sacerdocio. Y aún dentro de esos indicativos, también había indicativos que se tenía que aportar al que Dios lo bendecía, tenía que aportar para que la viuda, el huérfano, no pasaran hambres. No más que claro, ese proceso se hacía a través de la clase sacerdotal. Entonces cuando viene mi Cristo, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él fue el Cristo, porque Jesús es el nombre y Cristo es el título. Jesucristo significa el enviado.
Yo soy seguidor de Cristo y soy cristiano por el título que ostenta mi Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor les dice, cuando ya se les apareció y Él va a ascender al cielo, Él les dice a los 120, que así especifica en el aposento alto que estaban: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos de lo alto, porque el Señor derramará vuestro espíritu sobre toda carne, el cual os llevará a toda verdad. Fíjense bien lo que habla: a toda verdad y justicia. En la palabra, en los escritos bíblicos sí habla de las iglesias caritativas que ayudaron para que ciertos hermanos que estaban en otras partes pasando, pues vamos a decir, escasez, ellos aportaban, pero nunca usaron la palabra diezmo los apóstoles. Ellos de su voluntad aportaban, y se le ayudó a los hermanos que estaban pues pasando una situación más o menos precaria, ¿verdad?, en cuestión del sustento de la comida y todo eso. Pero en ningún texto de la Biblia habla de un diezmo. Entonces dice nuestro Señor, dice el apóstol San Pablo: porque vosotros tenemos la mente de Cristo. Él estaba hablando del Espíritu Santo que derramó el Señor, que también Él lo recibió cuando fue bautizado por Ananías. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Hechos, que Él levantándose comió y descansó, y antes de eso fue lleno del Espíritu Santo y sus ojos fueron abiertos nuevamente. Él da testimonio de eso. Entonces acá ya en el tiempo contemporáneo, ¿verdad?, como que se está practicando el evangelio de la prosperidad. Es decir, que si yo doy, Dios me da. Que si yo cierro mi puño, el Señor también va a cerrar su puño para conmigo. No, hermanos, no. Discúlpenme que lo diga, pero yo me voy a ir basado en un escrito bíblico. Dice así la escritura bíblica para la honra y la gloria de nuestro Señor. Dice así en Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Las enemistades. ¿Cuáles fueron las enemistades? Aquellas enemistades que tenía el pueblo de Israel, las 12 tribus de Samaria, con la tribu de Judá. Él está hablando el Espíritu de Dios por medio del apóstol San Pablo eso. Aboliendo en su carne las enemistades de esa nación. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aboliendo, iniciamos de aboliendo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mediante la cruz, aquí es donde está el misterio, hermanos, aquí. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Está hablando ahí el Espíritu de Dios por medio del apóstol San Pablo, y Pablo tenía la mente de Cristo. Pablo andaba retiradísimo de su tierra natal, de Israel. Andaba a 1000 kilómetros de distancia predicando estas palabras a los efesios. Por eso está hablando en el inicio de la plática del capítulo dice de que no tenían parte ni suerte ellos, así como nosotros tampoco teníamos parte ni suerte. Aún no se conocía este continente.
Entonces la pregunta es esta: ¿por qué los primeros apóstoles no pidieron el diezmo? ¿Saben por qué, hermanos? Por la sencilla razón de que ellos, cuando fueron revestidos de lo alto y fueron llenos del Espíritu Santo, se les abrieron los ojos, se les abrieron las escamas espirituales y entendieron que la ley era parte del pasado y que no convenía de ninguna manera seguirla practicando, porque para eso había venido nuestro Señor Jesucristo, para matar la ley, para abolir la ley en el madero. Ahí en el madero hay muchos misterios que hay, que existen. Ahí quitó todo, la abolió, la quitó. Y contra todo eso batalló Pablo. Luchó Pablo contra todo eso, contra el judaísmo. Porque no crean que porque se fue mi Cristo y ya todo cambió en automático. No, 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 no. Todavía la clase sacerdotal, y que aún así se habían convertido también al evangelio, ellos todavía querían seguir practicando aquellas prácticas antiguas de la ley. Y Pablo les dijo que no, 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 ya no. Porque todo eso quedó crucificado en el madero. Y aquí lo narra claramente por medio de, pues más específicamente a los efesios. ¿eh? Aboliendo, o sea, quitando en su carne las enseñanzas, las enemistades que existían entre Samaria e Israel. Y luego prosigue, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un pueblo nuevo, perdón, de, lo- de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ellos, cuando ya fueron revestidos de lo alto, del Espíritu que iba a conducir a toda verdad y a toda justicia, ellos entendieron este misterio. Y por eso los hermanos, los apóstoles del primer siglo, no les pidieron diezmo a los hermanos del primer siglo, porque todo eso lo quitó el Señor. Y como dijo Santiago, si queremos cumplir aún la ley, dice, pues no nos conviene, no te conviene. ¿Por qué? Porque son más de 613 indicativos, unos que sí tienes que hacer y otros que no tienes que hacer, que no te conviene. Mejor sigue la ley de mi Cristo. El yugo de mi Señor es más liviano y ligera su carga. Ya el Señor ya no estaba pidiendo, por la expresión del pecado, que tráete un becerro, que tráete un cabrito, que tráete esto. No, 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 el Señor ya no estaba pidiendo nada de eso. El Señor lo que estaba pidiendo es un corazón contrito y humillado. Y que aquella persona que era dueño de ese corazón le diera un cambio a su vida, como se lo dio María Magdalena. ¿Sí se acuerdan de ese texto, verdad, hermanos? Cuando la quisieron lapidar, cuando la quisieron apedrear porque fue ya en pleno acto de adulterio, y cuando el Señor con sus palabras de vida, les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la escritura bíblica que uno a uno fueron huyendo, fueron yéndose. Y se levanta el maestro, estaba en cuclillas, y le dice a María Magdalena, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Dijo, se han ido. Así nos dijo una vez el Señor a todos nosotros, es que andábamos como esa mujer o peor. Dijo, ni yo te condeno. Pero fíjate lo que le dijo el maestro, vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Disculpe, hermano, me da el sentimiento, porque así el Señor nos recogió a muchos. Bueno, estamos en la cuestión del diezmo, hermanos. El diezmo, hermanos, ha hecho perder a muchos líderes religiosos. Los ha hecho perder, hermanos. Porque dice la palabra de nuestro Dios que
El amor al dinero va a traer trompiezos. Vamos a fallar. Por eso el Señor nos ama y nos da lo justo. Nos da lo justo el Señor. Pero ¿por qué los líderes mezclan la ley que ya fue crucificada en el madero con la gracia? ¿Por qué le quieres hacer una cruz muy pesada a mi hermano o a mi hermana? Los tiempos siempre han sido muy difíciles, muy difíciles. Y el salario mínimo ahorita para una persona que no estudió, que es como, pues podríamos decir como operador, ¿verdad? Es de un poquito más de 2,000 pesos. Es agüita, hermanos. Ahorita en la actualidad, hermanos, pues 2,000 pesos es muy poco para una familia de 3 o 4. ¿Por qué los líderes de las congregaciones todavía de ahí le meten un destello de culpabilidad a mi hermano porque no aporta de esos 2,200? No, hermanos. La ley y los 613 indicativos que daba la ley, el Señor ya los pagó por cada uno de nosotros. Él ya los pagó. Ese diezmo que te quiere pedir el pastor, tu líder, ese ya lo pagó el Señor. Y recuérdale a ese líder o ese pastor que ese diezmo perteneció a la ley. Y nosotros ya no andamos por obras, porque la ley sí exigía obras, sino que andamos por fe. Y no fuimos rescatados por nuestras obras, no. No, el Señor nos rescató ahí en lugares tremendos, hermano. A muchos de mis hermanos los rescató en las prisiones, purgando condenas graves. Ahí el Señor los rescató por misericordia, no por obras, dijo San Pablo, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de mi Dios. Hermano, eso es lo que narra la Biblia, hermano. Yo no estoy en contra de ti, hermano pastor, hermano líder, pero sí estoy en contra de lo que le quieres imponer a tus hermanos, a mis hermanos. Que vamos a ser duros y no vamos a participar de nada. No, hermanos, tampoco estoy diciendo eso. En el Nuevo Testamento habla de ofrendas voluntarias. Y también la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. De eso habla las Sagradas Escrituras. No, tampoco seas duro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo soy padre de familia. Yo tuve 5 hijos y yo y mi esposa fuimos 7. Ahorita nomás quedamos yo y mi esposa, pues ya mis hijos, ellos están haciendo su vida. Y dentro de ese tiempo de responsabilidades mías hacia mi familia, pues había que aportar para los alimentos, había que aportar para el vestuario de mis hijos, había que aportar para el vestuario de mi esposa cuando se le acababa, había que pagar la luz, había que pagar el gas. Ahorita en estos tiempos, pues ya estamos con los tiempos modernos, pues pagamos el internet, porque gracias al internet, a las benditas redes sociales, gozamos de esto, de que podemos platicar, dialogar, jamás pelear, jamás contender, dialogar.
Pues claro que se acaba el sermón, hermano, y tú como persona adulta sabes bien que ese lugar donde se glorifica al Señor, porque es un centro social, hermano, es una razón social, porque el templo del Dios vivo es nuestro cuerpo y nuestro corazón y nuestra mente, hermanos. Aquí es donde el Señor quiere habitar con nosotros dentro. Aporta, a lo mejor tu ofrenda de amor a lo mejor es hasta mayor que la que impone un pastor o un líder en cuestión de la ofrenda del diezmo. No, ya no existe la ofrenda, ya no existe el, el diezmo, porque el diezmo venía siendo parte de la ley antigua y no era, hermanos. Métanse a Levíticos, no era dinero, eran las cosechas de la cual levantaban los hijos de Israel en aquel entonces. Ahorita en este tiempo han pasado y han cambiado muchas cosas, pero como padres de familia o como personas adultas sabemos que tenemos responsabilidades, claro. Hay que dar una ofrendita para que se pague la luz de ahí donde vamos a adorar a papá, al templo o a la casa de oración. Ahí se paga luz, se paga teléfono, se paga agua, se paga cable, se paga predial. Claro, no cierres tu puño en cuestión de una ofrenda de amor. Aporta lo que tu corazón te dicte, lo que de acuerdo a tu estatus también económico. Seamos responsables en ese aspecto, hermanos. Y también de que el hermano pastor también necesita una asignación. Es un salario, hermanos, pero lo manejamos como asignación, ¿verdad? Después tocaremos ese tema, ¿por qué? Hermanos, seamos conscientes, ¿verdad? Y debemos de seguir los mandamientos de nuestro Dios, lo que estableció nuestro Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar de mí, hermanos, de mí, yo no voy a hablar de otro hermano. No es que yo sea miserable para dar el diezmo, ni que yo trate de ser pichicato en cuestión de eso, no. Yo cuando andaba en mis delitos y pecados gastaba más que eso, hermanos. Derrochaba más que eso. Amanecía allá en las cantinas todo ebrio. Amanecía allá en la cárcel todo golpeado por mi mala manera de vivir. Derrochaba el dinero, lo tiraba a la basura. Ese dinero que ya era de mi familia, que era de mis hijos, yo todavía seguía derrochándolo, hermanos. Pero aquí lo que yo voy es de que el diezmo es de la ley, hermanos. Y no podemos seguir ya la ley porque no podríamos, y el pueblo de Israel no pudo con los 603 indicativos de la ley, no pudo. Esos indicativos decían qué es lo que tenías que hacer y qué es lo que no tenías que hacer. Yo mejor me quedo en la ley de mi Cristo, que el yugo es más ligera y liviana la carga, hermanos. Esta es mi opinión, hermanos. Yo no vengo a amarrar navajas, no. Nomás acordémonos de una cosa, hermanos. Si tú tienes el Espíritu de mi Cristo, pues Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y tenemos que caminar en la verdad, hermanos. Si es que queremos estar un día en las bodas del Cordero. Bueno, esta fue mi charla del día de hoy, ¿verdad? Me pueden encontrar en mi canal que se llama Encontrándonos con Cristo, mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas. Ahí nos pueden encontrar, hermano. Ahí estoy subiendo contenido. Mucho les agradecería que me dieran su suscripción. Es gratis, hermanos. YouTube me está pidiendo 50 suscriptores para poder subir todos mis contenidos a la plataforma, ¿verdad?
que ya los está subiendo, pero hay una mecánica, hermanos. Hay una mecánica que se tiene que respetar, y Facebook pide 50 suscriptores a toda aquella persona que abra un canal. Tengo 29, gracias a Dios. Mucho te agradecería que te suscribieras. La suscripción es gratis, es gratis, ¿verdad? Y ahí vamos a seguir subiendo contenido. Nunca para amarrar navajas, no. Vamos a tratar de hablar una verdad. Porque si somos cristianos tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que dar una narrativa que sea basada en las Sagradas Escrituras. Bueno, me despido. Que el Señor les bendiga.